Hola amigos de Scenery Planet, hoy os presentamos otro proyecto de escenografía ambientado en el universo de Infinity. Este conjunto de interiores, que representa las instalaciones de una corporación privada, ha sido desarrollado especialmente para Diacast, el distribuidor de Infinity en España, para ser utilizado en demostraciones y partidas introductorias de Infinity, en eventos, jornadas, tiendas, etc. Por lo tanto, su planteamiento tiene algunas diferencias importantes respecto a lo que sería una mesa más orientada al uso particular, pero sin embargo sigue ofreciéndonos aún muchas posibilidades que enseguida vamos a comentar más a fondo. Para protagonizar este reportaje contamos con una selección de miniaturas de la facción Alep, cuya estética encajaba especialmente con la del proyecto. Todas las miniaturas que vais a poder ver en este vídeo han sido pintadas especialmente para Scenery Planet por The Figure Corner, el estudio de pinturas que se ha ganado a pulso nuestra confianza por los increíbles acabados que ofrece y en especial por su inmejorable relación calidad-precio. Si estáis pensando en contratar servicios de pintura para vuestras minis, no lo hagáis sin consultar antes con ellos. Como siempre, esperamos que este trabajo sea una fuente de inspiración e ideas para vuestros propios proyectos de escenografía. Seguro que estáis ansiosos por conocer todos los pormenores del conjunto, así que si os parece, vamos a verlo en profundidad. Vamos a ir viendo los diferentes elementos que componen la colección y más adelante veremos cómo se combinan entre sí. El conjunto consta principalmente de estos 5 módulos de sala, todos ellos con interiores diferentes, y una serie de accesorios, pasillos, puertas, etcétera, que veremos un poquito más adelante. Vamos a utilizar este, si os parece, para comentar las características comunes a todos ellos. Están como siempre construidos para durar, fabricados en DM, súper resistente, 5 milímetros de espesor para los laterales, 7 milímetros de espesor para la base, con este bastidor de madera inferior para garantizar su rigidez. Un acabado negro mate en la parte exterior, convenientemente barnizado. Todos los módulos vamos a ver que presentan estos espacios, estas aberturas, que son los que nos van a permitir conectar unos con otros, mediante puertas. Para eso hemos preparado estos elementos de puerta, vamos a verlo un poquito más de cerca, muy detallados, con diferentes zonas metálicas, estos marcos, pantallas, rejillas, efectos de iluminación, etc. Con un sistema de ranura y lengüeta muy práctico que nos permite insertarlos, simplemente hay que dejarlos deslizar y quedan colocados en su posición sin posibilidad de desplazarse o de ir a ninguna parte. Tenemos dos tamaños, estos más pequeños que corresponden a estas aberturas, simplemente se dejan deslizar, y este otro tamaño más ancho para esta abertura central. Al colocarlos vemos que el módulo queda rematado perfectamente tanto en su parte exterior como en el interior. Los interiores de estos módulos son idénticos arquitectónicamente y lo que en cada caso los diferencia es la distribución del mobiliario y los elementos. En todos ellos encontramos este suelo con un motivo hexagonal, paredes revestidas con elementos situados en diferentes planos para aumentar un poco la sensación de profundidad, estos paneles terminados con un efecto de iluminación en magenta, en algunos casos con logotipos corporativos aerografiados. Vamos a verlo por este otro lado. Aquí encontramos más paneles de diferente tamaño, más rotulación. Todos los módulos están numerados, más adelante veremos qué sentido tiene esto. En este caso, sección 1. Tenemos también estas columnas fabricadas en resina por Scenery Planet, especialmente para este proyecto, a partir de originales propios, con un diseño de ciencia ficción muy interesante, con rejillas, paneles, etc. Y por último, tenemos el mobiliario propiamente dicho, escritorios de diferentes formas y tamaños, monitores, pantallas más grandes, etc. Todos estos elementos de mobiliario, en este proyecto en particular y a petición del cliente, son fijos, están integrados directamente en cada módulo. En una mesa orientada al uso particular, esto resultaría poco práctico, poco interesante, ya que limitaría nuestras opciones y nos forzaría a jugar partidas repetitivas, quizás. Sin embargo, recordad que se trata de una mesa para demostraciones y partidas introductorias de Infinity en eventos, jornadas, diferentes tiendas, etc. Por lo que para el cliente esta solución, el dejar los elementos fijos, resultaba la más práctica y conveniente, principalmente porque minimiza el tiempo necesario para montar y desmontar la mesa.
La colección incluye una gran cantidad de este tipo de elementos de mobiliario y el tener que colocarlos y guardarlos antes y después de cada partida consumiría mucho tiempo. Otra de las ventajas de tener los elementos fijos es que evita el tener que transportarlos aparte, eliminando la posibilidad de que sufran desperfectos o se extravíen entre uso y uso. Vamos a ver más de cerca el interior de cada una de las salas y mientras las comentamos un poco vais a poder ver planos cortos, planos de detalle, con miniaturas de diferentes tamaños para que os hagáis una idea de la escala de la escenografía y de las posibilidades reales del set a nivel de juego. Este primer módulo, que ya hemos visto por encima hace un momento, puede representar una zona de acceso, una recepción a las instalaciones. Vemos cómo estos escritorios determinan una zona central bastante amplia, bastante despejada, con pasillos amplios hacia cada una de las diferentes puertas. Tenemos escritorios de diferentes tamaños, con monitores pequeños, algunas pantallas grandes, etc. Sin duda os habréis fijado en que no hemos incluido elementos de sillas o similares. El motivo es que, aunque estéticamente resultarían muy atractivas, pueden ser poco prácticas a nivel de juego, ya que dificultarían el acceso a las miniaturas a las zonas más estrechas o incluso podrían impedir colocarlas correctamente para obtener cobertura de los escritorios, etc. El siguiente de los módulos representa un centro de control de datos. Vamos a colocar esta puerta y a verlo un poquito más de cerca. Tenemos esta configuración central con 3 escritorios con sus pantallas, estos 3 nodos informáticos para el control de los datos, algunos escritorios más pequeños bordeando las puertas, jardineras, etc. Es un trazado bastante despejado, igual que en el caso anterior, y sin embargo las líneas de visión dentro de esta sala son muy diferentes a las de la sala anterior. El tercero de los módulos representa una zona de trabajo común, más estilo oficina. Vemos que incluye estas mesas estilo encimera, alargadas, y que presenta líneas de visión completamente despejadas de lado a lado entre las puertas. Por lo tanto, resulta muy diferente a los módulos que hemos visto anteriormente. Nuestras tropas van a tener cobertura, pero si queremos avanzar sin riesgos, tendremos que echarnos cuerpo a tierra, etc. El cuarto módulo representa un área técnica, una zona de almacén de equipos, suministros, materiales, etc. Y en su interior encontramos estos mostradores con pantallas y estas cajas con tamaño suficiente para ocultar miniaturas de infantería, pintadas con efectos de iluminación, etcétera, que como veis rompen las líneas de visión entre las diferentes puertas, de manera que, al contrario que los casos anteriores en los que teníamos trazados y líneas de visión más despejadas, en este caso vamos a poder ocultar a nuestras miniaturas y avanzar palmo a palmo a salvo del fuego del enemigo. El último de los módulos tiene un tamaño superior a los que hemos visto hasta ahora y una forma también diferente. Las aberturas en este caso son todas del tamaño grande. Vamos a colocarle unas puertas para verlo más completo. Simplemente las insertamos y las dejamos deslizar, como ya hemos visto. Y representa una zona de descanso, un área ajardinada en el interior de las instalaciones. Como podéis ver, tenemos estas jardineras. Hay 3 modelos diferentes, todas basadas en un diseño hexagonal, original de Scenery Planet, fabricadas en resina especialmente para la ocasión. Aquí tenemos modelo simple, doble y triple, con una distribución geométrica, y en el centro encontramos este pedestal con una escultura con el logotipo de la corporación. De nuevo es un trazado despejado, aunque con numerosas coberturas, parciales si vamos de pie, totales si avanzamos cuerpo a tierra. Como veis, las posibilidades de juego y los planteamientos tácticos van a ser muy diferentes en cada una de las salas en función de la distribución de los elementos de escenografía. En todos los casos hemos tratado, no obstante, de mantener el conjunto lo más limpio, lo menos recargado posible, para facilitar el desarrollo fluido de esas partidas de demostración que se van a jugar en esta mesa. Vamos a ver cómo se combinan estos módulos entre sí. Como ya hemos visto, todos
presentan estas aberturas, estos espacios, que como es de esperar, coinciden perfectamente al colocar junto a los módulos en todas las posiciones, lo que permite el acceso de las miniaturas de uno a otro. Los elementos de puerta que hemos visto hasta ahora son ciegos y aunque sirven para rematar los módulos y no dejar estos huecos libres en los bordes de la mesa, no sirven para empalmar un módulo con otro y permitir el acceso de las miniaturas. Para eso hemos preparado otro tipo de elementos de puertas con el mismo diseño. Aquí tengo todas las puertas del set, son 28 en total. Como os decía, otro tipo de elemento de puertas con el mismo diseño, el hueco de la puerta libre, doble anchura de ranura para poder abrazar un módulo con otro y una ranura en la parte superior para poder insertar la puerta propiamente dicha. Tenemos los dos tamaños necesarios para los dos tamaños de aberturas de los módulos. Estas son las más anchas con su puerta correspondiente, rematadas a dos caras, y que vamos a utilizar para empalmar los módulos entre sí. ¿Cómo? Igual que hemos hecho antes, colocamos los módulos uno junto a otro, juntándolos bien, insertamos el elemento de puerta y ya tenemos una puerta que podemos abrir o cerrar, que nos da acceso de un módulo a otro y que además mantiene los módulos unidos, evitando movimientos involuntarios durante la partida. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver un poco las diferentes posibilidades de montaje. No voy a ir poniendo todas las puertas en cada caso para ir más rápido. Podríamos colocar con 4 módulos tendríamos una mesa más o menos cuadrada, así lo veis mejor, más o menos cuadrada, de 80 por 80 centímetros aproximadamente. Las puertas ciegas nos sirven para rematar los laterales de la mesa. Vamos a poner alguna, no todas, para no perder tiempo. Esta más ancha. Las puertas ciegas nos sirven para rematar los bordes de la mesa y las puertas con hueco nos servirían para conectar un módulo con otro y tener puertas abiertas o cerradas según nos interese. Una segunda opción con 4 módulos. Vamos a ver. Sería colocarnos en esta posición. Iríamos insertando elementos de puerta dobles para anclar un módulo con otro y tendríamos una configuración de 90 por 90 centímetros aproximadamente. Puertas ciegas para rematar las zonas de borde de la mesa en este perímetro interior y en este perímetro exterior. En el set hay puertas suficientes para ello y puertas dobles para conectar un módulo con otro, como ya hemos visto. Tendríamos alguna posibilidad adicional con formas asimétricas, por ejemplo, colocando los módulos así. Tendríamos esta configuración más alargada, podríamos alargarla más incluso en diferentes posiciones, en fin. No es un conjunto extremadamente modular, su objetivo, os recuerdo, que son las partidas de demostración y de introducción de Infinity, pero lógicamente nos ofrece ciertas posibilidades. La última opción, incorporando el 5.º módulo, sería esta, colocando el módulo de zona de jardín en el centro. Juntamos bien los módulos uno con otro y tendríamos
otra vez una mesa de 90 por 90, pero con toda esta superficie jugable adicional. Como os decía, los módulos están numerados, yo ahora los he ido colocando a granel según han venido cayendo, pero tenemos más posibilidades de montaje y ahora los números sí interesan. Para ampliar aún más esta superficie de juego tenemos tramos de pasillo. Estos tramos de pasillo se colocan entre los módulos, se unen igual que en los casos anteriores con elementos de puerta doble. Aquí tengo otro de esta medida. Y por una parte espacian los módulos entre sí y por otra nos añaden puertas adicionales en el trazado. Tenemos suficientes tramos de pasillo para unir todas las aberturas y estos tramos de pasillo están rotulados en el interior. Tenemos sección 3 y unas flechas, sección 2 y unas flechas hacia el otro lado y nos indican la posición de cada módulo. Por ejemplo, este es el número 3, este es el número 2. Cuando colocamos el tramo de pasillo correspondiente, tenemos las flechas que apuntan hacia la sección 3 y aquí las flechas que apuntan hacia la sección 2. De manera que estéticamente esas señales tienen sentido y son coherentes. Vamos a ir ahora sí colocando puertas para ver qué es lo que pasa cuando tenemos todo montado. Vamos a poner algunas cerradas. El módulo central tiene números en cada una de sus caras que corresponden a estas secciones, de manera que sección 3 iría contra sección 3, sección 2 contra sección 2, solo para mantener una lógica estética. Tenemos unos tramos de pasillo con un largo diferente, que son los que sirven para conectar este módulo, las aberturas más anchas, con las de estos módulos exteriores. Vamos a colocarlas por aquí. De nuevo vuelven a tener su numeración, sección 1, sección 1, aquí necesitaríamos sección 3, sección 2, con las flechas que apuntan a cada una de ellas. Para conectar estos elementos utilizaríamos los elementos de puerta ancha. Como siempre, juntamos bien e insertamos. Y podemos tener puertas abiertas o cerradas según nos apetezca. Y lo mismo para el resto de módulos y pasillos. De la sección 1 a la sección 4, de la sección 3 a la sección 4 y viceversa. Esta es la 4, aquí tendríamos el 1, sección 1, el pasillo de la sección 1 a la sección 2, y ahora al ir colocando los elementos de puerta nos obligan los módulos a su posición correcta y hace que todo case perfectamente. Pasillo sección 1, pasillo sección 4 y tendríamos, una vez colocadas todos los elementos de puerta, una mesa de aproximadamente 1,15 por 1,15, mucho más completa y mucho más compleja. Voy a ir colocando los elementos de puerta que faltan, los ciegos para completar el perímetro exterior. En este caso los elementos ciegos de esta anchura no los utilizaríamos, no son necesarios. Y los elementos de puerta doble para ir conectando
los módulos y los pasillos entre sí. Si os parece, mientras lo termino, os dejo con unas imágenes de miniaturas en la mesa montada completamente y enseguida la vemos en todo su esplendor. Con todos los elementos ya colocados y las miniaturas en acción, este es el espectacular resultado final. Una mesa de interiores para Infinity realmente atractiva y muy vistosa, que además vais a poder disfrutar en directo en los diferentes eventos organizados por Diacast. Quiero aprovechar para recordaros que todos los conjuntos de escenografía que realizamos en Scenery Planet son exclusivamente fabricados por encargo para cada cliente en particular. En este sentido, nuestros proyectos no pretenden ser una respuesta definitiva, universal o polivalente, sino que más bien son la mejor interpretación que podemos hacer del concepto y las directrices que nos traslada cada cliente, y siempre en función de sus preferencias y del tiempo y presupuesto disponibles para ejecutar el proyecto. Esto significa que con Scenery Planet vuestra escenografía no será la que os quieran vender ni la que le guste a no sé quién, sino que siempre va a ser exactamente la que vosotros queréis tener para disfrutar al máximo de vuestros juegos favoritos. En nuestra página web vais a poder encontrar, como siempre, la galería fotográfica completa de este proyecto, así como información adicional muy interesante. Os recuerdo también que podéis seguirnos en Facebook y que todos vuestros me gusta nos ayudan a seguir creciendo. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. Esperamos que hayáis disfrutado y hasta la próxima.